presentación, No, sí. si Y el somos súper conocidos ya todos los que estamos aquí ya, olvídate ya. Entonces, eso, empezar a platicarles esa parte del Feldenkrais, el movimiento consciente de la salud. De hecho, en mi forma de mi trabajo terapéutico, en lo que he desarrollado profesionalmente, realmente me toca hablar de mí y de mi familia. En este caso, le voy a hablar un poco de mí. Duré mucho tiempo, como 10 años, jugando fútbol americano. Y ese periodo de estar en ese deporte de contacto me lastimó el cuello, me lastimó las rodillas, los hombros y los codos. Había múltiples lesiones, no fracturas, pero sí había luxaciones múltiples en las articulaciones. Entonces yo tenía dolores recurrentes, el frío me lastimaba. De hecho, me la pasaba muy mal por todas esas lesiones, y era un hombre, digamos, tenía 35, 40 años. Entonces el médico me decía cómo era posible que yo estuviera tomando tanto medicamento analgésico y tantos medicamentos desinflamatorios. Entonces yo dije, pues así va a ser mi vida. Dije, mi hígado, mi riñón, pues van a lastimarse mucho. Y en una ocasión en la universidad vi un letrero que decía, si usted tiene lesiones por traumatismos recurrentes, no puede dormir, no se puede desplazar, tiene dificultades para muchas cosas, está la propuesta del método Feldenkrais para que usted pueda rehabilitarse. Yo, sin saber, dije, oye, esto es muy bueno para mí, yo encuadro en esta parte. Y me fui la universidad, al auditorio, y me asomé por una ventanita y vi a un montón de señoras que iban con equipos para trasladarse, para desplazarse, en el piso. Y entonces yo me quedé viendo así, dije, ¿estos son los deportistas? Esto no es bueno. Entonces ya me iba y salió la señora, una maestra, Rose Eisenberg, que honro, la invité a ver si se conecta. Y me dijo, venga, venga, pase. Dice, tumbes en el suelo, acuestes en el suelo. Y empezó la clase, movimientos de levanta tu mano, mueve así, haz así, mueve tu cuello despacio. Y yo, acostumbrado a todo lo contrario, al esfuerzo, al golpe, a estirar, porque ahorita verán la diferencia, estirar. Dije yo, aquí me voy a perder. Empecé a sudar, mi sistema nervioso neurovegetativo empezó a responder a esos estímulos tan suaves. Y como no los conocía, empezó a responder a través de la transpiración excesiva. Eran movimientos tan sutiles y tan pequeños que yo no entendía qué estaba pasando. Entonces, ya pasó esa clase y juré nunca más regresar. Dije, yo no vuelvo aquí. Pero yo, como nunca cumplo lo que prometo, y menos lo que juro, entonces al siguiente día regresé. Me gusta la mala vida, y regresé al salón y empecé a sentir cosas raras, y la maestra me dijo que si me quería yo formar, me dio los datos, y yo juré tampoco que nunca iba a ir a la universidad a recibir esa formación. Pues otra vez ahí voy a la universidad. Y hice lo mismo, llegué al salón y estaban los compañeros ahí, y miré así. No, dije, no voy a entrar. Pero repito, otra vez volví a entrar. Y empezó, compañeras, compañeros, un cambio radical en mí. Me empecé a dar cuenta que tenía muchos dolores físicos, pero eran dolores internos, eran dolores psicológicos, eran dolores psíquicos, eran dolores del alma. Entonces ahí empecé un proceso largo, a empezar a conocerme. Mi cuerpo cambió, pesaba 95 kilos, un trabajo de gimnasio de años, varias cosas, y empecé a ordenar, a organizar mejor mi cuerpo. Entonces eso es como empecé en el método. Y en el método fue sistematizado por un hombre que se llamó Moshe Feldenkrais. Él nació en 1908 en los límites de Rusia y Polonia.
Y a los 14 años este joven inició una migración desde esos espacios hasta Israel, hasta lo que iba a ser la nación de Israel. Eh, bueno, de 1908 que nació, a los 14 años, pues le tocó todo el movimiento de la Primera Guerra Mundial en Europa. Entonces, este hombre joven, este adolescente, pues tuvo esas vivencias y la migración que hizo, pues la hizo en los medios que existían en esos momentos, de transportes, digamos, que iban a muy poca velocidad. Tardó mucho tiempo en llegar hasta Israel. Y este hombre fue un genio ¿cómo le digo? De la matemática, de la física. Él tuvo un doctorado, o sea, es el doctor Moshe Feldenkrais, pero es PhD, es decir, es doctor en física por la Universidad de la Sorbonne en París. Y, y él, dentro de su vida, hizo varias demostraciones de cómo se podía utilizar la física clásica que nosotros sabemos, en nuestra biología. Y él empezó también porque jugando fútbol se lastimó una rodilla. Y entonces la rodilla, esa lesión, solamente podía resolverse a través de una cirugía. Y esa cirugía en aquellos entonces era una cirugía muy traumática, porque tenían que abrir la rodilla y evidentemente todos los tendones y ligamentos que cubrían a la articulación de la rodilla, pues iban a ser lastimados, iban a romperse. Entonces él encontró una manera de moverse mejor y distribuir el peso entre sus caderas, sus rodillas y sus tobillos y sus pies para poder andar. Entonces él empezó a hacer eso. Él era un tipo que donde se paraba, él siempre observaba cómo se movía la gente. A lo mejor tenía una fijación ahí rara, psicológica, pero estaba viendo cómo se movía la gente. Y cuando encontraba cómo se movía la gente, él empezaba a imitar el movimiento de las personas. Y empezaba a ver que cuando alguien se mueve y su cabeza permanece recta, pues algo hay, porque cuando tú te mueves, algo se mueve todas las costillas, se mueve el tórax y evidentemente puedes hacer un giro. Y encontró algo que empezamos con el trabajo, que se pueden trabajar de dos maneras. Cualquier patología, cualquier cualquier síntoma, se puede trabajar de una manera proximal, es decir, donde duele, si me duele el codo, trabajo aquí, o distal. Hablando de esta forma de trabajo más distal, de donde está el síntoma, de donde está el dolor. Entonces, eso fue uno de los primeros hallazgos que hizo él. Moshe escribió 7 libros donde hablaba del método que él había sistematizado. De esos 7 libros, están 5, perdón, en español. En México, en castellano, en México se tradujo y se imprimió uno de ellos, donde están estos trabajos que hacía Moshe. Entonces, eso es lo primero, que trabajó de una manera proximal y distal. Y otra cosa muy importante que les va a resonar a ustedes, él encontró que no estamos constituidos por partes, sino que somos un todo, una unidad biológica y psicológica. Y él encontró o propone que el movimiento tiene 4 componentes. Cualquier movimiento que ustedes gusten, quieran o deseen hacer tiene 4 componentes. Tiene un pensamiento, el ejercicio de la voluntad, el cuerpo mental. Tiene una emoción, el cuerpo emocional o el cuerpo astral. Tiene una sensación,
que se refleja en el movimiento. Sensación y al final la exteriorización del pensamiento que aquí teníamos, la exteriorización es el movimiento. Entonces, repito, es pensamiento, emoción, sensación y movimiento. Esto que estoy es muy importante porque al final lo voy a ligar con los 7 cuerpos que nos hablaba Madame Blavatsky y nos hablaba Annie Besant. Esto tan biológico, tan mecánico que descubrió Moshe, lo voy a ligar con esta otra parte. Es una propuesta, ¿eh? Me hago responsable de las tonterías que yo diga, me hago responsable. Entonces, encontró que esos 4 componentes están presentes en cualquier movimiento que tú hagas. Ahorita Gloria está tomando un té, un mate, están esos 4 componentes. Está el pensamiento, decir, voy a tomar la taza, la emoción que sabe el gusto, el calorcito, el saborcito, lo dulce o lo no dulce de la bebida que está tomando. Está el otro componente que es la sensación que le deja en la boca, en el tracto digestivo, de cuando va disfrutando su té, su infusión, su mate o su vinito que tiene ahí en la taza. Y lo otro es el movimiento que le produce que ella se está riendo. Le produce ese movimiento, un movimiento interno y un movimiento externo. Entonces, esos 4 componentes están siempre, siempre, siempre presentes. También Moshe nos enseña que este sistema que encontró de un movimiento, vamos a llamar inteligente, se puede hacer o se puede presentar de 2 formas. Una, se llaman lecciones de autoconciencia a través del movimiento. Y la otra se llama integración funcional. Si ustedes se dan cuenta, en estas 2 palabras también está el espíritu de la metodología que hacemos quienes, la mayoría de los presentes en la sala, que es autogestión de la salud. Autogestión de la salud. Entonces, las clases se llaman autoconciencia a través del movimiento. Entonces, ya encontramos ahí otro común denominador con la metodología que la mayor parte de los asistentes en la reunión practicamos, ¿ya? Entonces, van 2. ¿Cómo es una lección de autoconciencia a través del movimiento? Las lecciones las personas siguen las instrucciones, siguen la verbalización de una persona que va guiando la lección, que va acompañando al grupo, que les va indicando que es necesario que reconozcan algún tipo de movimiento. Para reconocerlo, para saber qué te estás haciendo, necesitas varias cosas. Y él habló de movimiento consciente y para eso necesitas varias cosas. Primero, lo que necesitamos para hacer un movimiento consciente es hacerlo lento. Repito, es hacerlo lento. Porque la conciencia del movimiento es inversamente proporcional a la velocidad. Es decir, a mayor velocidad, menor conciencia. A mayor velocidad, más automatismo. Y a menor velocidad, mayor conciencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero. Lo otro que es muy importante, que ahorita lo voy a ligar para que ahí la doctora Helgar y los médicos que estén aquí nos hablen o compartamos un poquito, es las fascias. Pero bueno, ahorita vamos a hablar. Lo primero es hacerlo lento. Lo segundo es no hacer el máximo esfuerzo. Nosotros en la escuela, en la casa, en el deporte,
en la terapéutica, en el consultorio, con la pareja, manejando, corriendo, caminando, vamos a hacer lo máximo. Hacemos hasta quedar exhaustos, hasta quedarnos con ninguna molécula de ATP, nada que, no queremos que nada se quede en el cuerpo, todo lo botamos, todo nos damos de más, y damos de más y luego nos quejamos. Le damos de más a los hijos y luego nos quejamos porque no cumplieron las expectativas que nosotros queríamos como buenos padres. Le damos de más a la pareja y luego nos quejamos porque no valoró lo que tú le das o lo que se le dio a la pareja y entonces se va. Le damos de más al paciente y el paciente después como está acostumbrado a que le demos de más, te llama el domingo a las 10 de la mañana que estás con tu familia y luego te enojas. Oiga, no me llame, no son horas de oficina. Realmente, compañeras, compañeros, una de las grandes cosas que se aprende en este método es a no dar de más. No dar de más. Das de más y luego te enojas. Pero si tú fuiste el que diste de más, no tienes por qué molestarte, si tú te entregaste de más. Entonces, lo que necesitamos es saber que lo que nosotros entreguemos debe ser digno y conveniente para mí. Repito, digno y conveniente para mí. Entonces, es otra de las cosas muy bonitas que habla Moshe, es de la dignidad y la elegancia al moverte. Entonces, lo primero es la velocidad. Lo segundo es no llegar, es decir, si yo muevo mi brazo, levanto mi brazo, no llegar hasta el límite, porque si llego hasta el límite hay un esfuerzo. Y otra de las cosas que es importantísimo saber es que en este método, compañeras, se trabaja sí músculos, sí tendones, sí estructuras de fascias, sí articulaciones, pero lo primero que se trabaja es el sistema nervioso central y periférico, de tal manera que cuando yo excedo un movimiento, yo me excedo en el movimiento, hay un estímulo en el cerebro y el estímulo en el cerebro está así. Aquí está el estímulo en mi cerebro. Aquí está el estímulo. En la corteza motora está la representación de las estructuras corporales y aquí hay un estímulo porque yo quise mover mi hombro hasta atrás como si estuviese nadando en esta forma scroll, creo que sería este nado hacia atrás, como si estuviera nadando, entonces hay una estimulación ahí y el cerebro no está viendo lo demás, sino el cerebro lo que busca es eliminar este hiperestímulo y va a hacer cualquier cosa menos entender cómo está el entorno. Entonces, si tú vas al límite, al tope en tu movimiento, sea físico o psicológico, saber que estás teniendo un estímulo, estás hiperestimulando una parte, sea de tu corteza motora o sea de cualquier otra estructura de tu cerebro, porque hay un hiperestímulo a esa parte. Y entonces no va a haber algo que Moshe hablaba. Es la tercera característica. En este método, compañeras, compañeros, nos salimos de la terapéutica. Repito, no hacemos terapia, sino que lo que se hace es aprendizaje, enseñanza, aprendizaje. Aquí en esta dinámica, en este método, no hay consultantes, ni hay tampoco pacientes, hay alumnos y hay un facilitador o un profesor o un maestro o un pedagogo, como le llaman los de Argentina. En Argentina le llaman pedagogos, Feldenkrais. Entonces, eso es. Van tres características. ¿Quién se acuerda? Es la velocidad. Velocidad, hablaste de dignidad, elegancia, no sé si eso fue de paso.
Fue de paso, querida Lili. Bueno, no bueno, hacer está el, bien. no hacer el máximo esfuerzo. No hacer el más. Y el otro, que nos Y el salimos de la terapéutica y entramos a la pedagogía. Estamos haciendo pedagogía sanitaria, es un término que, bueno, a mí me gusta hablar mucho. Entonces, pedagogía sanitaria, es decir, la metodología es pedagógica, utilizamos instrumentos de pedagogía propios de la pedagogía, pero el efecto es terapéutico. El efecto es terapéutico, aunque la metodología sea pedagógica. ¿Ok? Entonces, es muy importante. Esa es otra de las características del método Feldenkrais. ¿Ya? Y, ¿qué otra característica tiene? Perdón, Miguel, ¿puedo decir algo? A ver. No, porque yo con otra chica que está acá estamos haciendo el método y la verdad que me parece hermoso porque uno tiene, digamos, o sea, uno empieza a adoptar una atención muy plena, muy consciente e integral del cuerpo, ¿no es cierto? Que nunca lo había sentido. Eso nomás porque no quiero interrumpir más. No, es que Lili, bienvenido a tu comentario. Eso que te pasó a ti, me pasó a mí. Eso justo que te pasó a ti, me pasó a mí. Porque te digo, una estructura de una persona que jugaba fútbol americano y que le encantaba el golpeo, le encantaba el deporte, no es, fíjense qué bonito, cómo empieza uno a resignificar el lenguaje. Se hablaba que el fútbol americano es un deporte de contacto. ¿Y saben qué? Eso no es cierto. El fútbol americano es un deporte de colisión, porque chocas así, mira. Imagínate, todas las jugadas del fin de semana, de cuando estábamos en temporada, eran golpes en mi cabeza. Yo creo que de ahí me empezó con la cosa del pelo, porque eran golpes así, mira. Entonces tú imagínate la estructura de mi columna cervical, mi columna lumbar, mis hombros, los codos, bueno, un día sí y otro no, me luxaba los tobillos. Entonces, fue algo espantoso, y lo que tú dices es cierto. Cuando entras en esta dinámica del método Feldenkrais, a empezar a conocerte, empiezas a tratarte, a tener un mejor trato contigo. Empiezas a descubrirte. dignidad contigo, a descubrirte Claro. y a tener dignidad contigo. Entonces, inclusive hasta a nivel psicológico aprendes a decir, no, hasta ahí ya no quiero más esta relación, no quiero más este trabajo, no quiero más esto, no quiero más aquello. Es Sí, una es cosa cierto muy, eso. cuando te haces el clic, en México dices, te cae el 20 de que no necesitas hacer lo máximo, o sea, no, sino hacer lo que para ti sea digno y conveniente. ¿Ya? Perdón, Miguel Ángel, discúlpame. Feldenkrais decía, menos es más. Claro, efectivamente, eso que estamos platicando es hacer menos es más. Hay otros, aquí en la dinámica para los profesores que están aquí, que hacen terapéutica en el cuerpo físico etérico, es 1 gramo de conciencia es igual a 1 tonelada de esfuerzo. Gramos de conciencia equivalen a toneladas de esfuerzo. ¿Ya? Porque muchos aquí son terapeutas que trabajan, o el campo de acción es en este cuerpo sutil, que es el cuerpo físico etérico, que ahorita lo vamos a relacionar. Bueno, entonces ya hablamos de esas características de que se trabaja el sistema nervioso, algunas condiciones del método, las maneras en que se estructura el método, de que son 2 formas, una es integración funcional y la otra son lecciones de autoconciencia a través del movimiento, y lo ligamos con lo que nosotros hacemos en manos, hay que decirlo, en manos es Intergética, que es autogestión de la salud.
Entonces, son como esos puntos que tenemos ahí. Ahora, me atrevo a poner sobre la mesa una hipótesis. Nos han dicho, y tienen toda la razón, que tenemos que llevar la atención a la respiración. ¿Cierto? Que necesitamos estar conscientes de la forma en que estamos respirando. Yo pongo sobre la mesa otra hipótesis. Llevemos la atención al cuerpo. Lleva tu atención a tu cuerpo. La respiración está gobernada por el sistema nervioso neurovegetativo o sistema nervioso autónomo. Me guste o no, el aire que estoy respirando es una función, no me gusta llamarle mecánica, sino me parece que es una función natural. Sin embargo, al menos personalmente, no escuché o no puse atención o no sé qué pasó, pero nunca me instruyeron o nunca supe o nunca me llevaron a la referencia de llevar la atención a tu cuerpo. Y ahora lo vamos a hacer. Yo te pido, por favor, que lleves la atención a tu cuerpo. ¿Cómo estás sentada? ¿Cómo estás sentado? Si estás sentado sobre una silla o en posición de loto, de medio loto, o estás recostado en un sillón, ¿qué partes de tu cuerpo hacen contacto con la superficie de tu sostén? ¿Es más claro el contacto en tu glúteo derecho o en tu pompa izquierda o en tu glúteo izquierdo? ¿Cómo están apoyados tus pies? ¿Tienes el contacto de tu espalda con el respaldo de la silla? ¿Cómo está tu cuello? ¿Cómo está tu cabeza? ¿Mantienes los párpados abiertos o cerrados? Y ahora sí, puedes llevar la atención a tu respiración. Y que tu respiración sea natural. Con este movimiento, con este minuto, se activó en tu cerebro lo que tanto habla Herbert Benson, algo que se llama la respuesta de relajación. Y cuando activas la respuesta de relajación, inhibes la producción de cortisol a nivel de tus glándulas suprarrenales y a nivel de tu cerebro. Y permites que otras hormonas circulen en mayor medida y te generen estados de mayor armonía. Solo este movimiento, solo este minuto que con esta respiración y este contacto con tu cuerpo, con la superficie, es suficiente. Propuesta. Si esta forma de hacer conciencia de tu cuerpo la llevas cada 2 horas en tu práctica, tu día va a ser la diferencia entre el cielo y la tierra. Porque vas a tener una manera
una autogestión de regresar a la respuesta de relajación que nos habla Herbert Benson, un médico de la Universidad de Nueva York. Solo ese, un par de minutos, pero es conciencia plena cada 2 o máximo cada 3 horas. Solo eso, si tú implementas eso en tu vida cotidiana y con tus consultantes o con tus pacientes o con tu propia familia, notarás los resultados en breve, en muy poco tiempo. ¿Ya? Entonces, es eso. Esa hipótesis ahí está, y me hago responsable por si me quieren jalar de los cabellos de que la respiración no es o sea, no te permite habitarte como es que lleves tu atención al cuerpo. El cuerpo es lo más espiritual para las personas que están en el auditorio, que son, que les gusta la cuestión espiritual. El cuerpo es lo más espiritual que hay. Es la transformación de Dios en ti. Es la transformación de Dios en el cuerpo físico y el componente etérico. ¿Ok? Entonces, dejamos ahí esta primera aproximación al método Feldenkrais. Ahora, dijo la compañera, menos es más. Y me voy a permitir hablarles un poquito de por qué este método funciona. Funciona porque trabajamos primero, dijimos, con el sistema nervioso central y periférico. Pero también trabajamos con una estructura que hasta hace algunos años, aquí hay médicos, que hasta hace algunos años no se le daba la importancia adecuada. Esa estructura es la fascia. Es el tejido relacional. Esa es la tercera coincidencia con los métodos propuestos por la metodología de manos, medicina manual etérica y sintergética, que trabajamos el aspecto relacional, trabajamos el hijo, trabajamos el cuerpo emocional, trabajamos con Buddhi, para ir entrando en materia. Entonces, la fascia, compañeras, es uno de los elementos constitutivos de la biología humana más importantes. Ahora, hablar de la fascia está de moda. Los que hacen yoga hablan de la fascia. Los que hacen pilates hablan de las fascias. Los que hacen rolfing hablan de las fascias. Los que hacemos Feldenkrais hablamos de las fascias. Las fascias es esa capita, esa telita que envuelve al músculo, que envuelve los huesos y que envuelve los órganos. Miren, este pomelo o esta toronja sirve para que puedas ver que está ahí llamemos la pulpa del pomelo. Pero si tú te das cuenta, está rodeado de una capita, de una telita blanquecina. Esa es la fascia. Ese es el tejido conectivo. Otro cítrico, mira, así está el tejido conectivo. Me explico, este es el tejido conectivo, lo que separa una pieza, un gajo de otro gajo. Y así están tus músculos. Así están recubiertos tus músculos. El paquete de músculos está recubierto por ese tejido conectivo, por esa fascia. Saber que una persona entre 70, 75, 80 kilos de peso, aproximadamente tiene 20 kilogramos de fascia. Fíjate lo que digo.
de una persona de entre 70, vamos a decir un promedio, 70, 75 kilos, 20 kilos de su peso corporal es tejido facial. Y ese tejido facial está compuesto por dos elementos principalmente: fibroblastos y una matriz que lo rodea. Pero el principal elemento son fibroblastos. Fibroblastos es la célula de la retícula. Ese es el primer componente, el primer compuesto. Alguien me dice que no escucha. ¿Yo? ¿Más fuerte? ¿Quién dice que hable más fuerte? Bueno, ¿los demás están escuchando o...? Se escucha bien. Ok. Se escucha bien, Miguel. Bien, Elizabeth, nada más ahí un poquito, a lo mejor tienes que subirle ahí a tu dispositivo. Bien, entonces trabajamos en la fascia. Hay una persona en Estados Unidos que se llama Thomas Meyers. Thomas Meyers, él prepara fisioterapeutas y los prepara de tal manera que puedan tener la sensibilidad para, con el movimiento de los dedos, con un escáner, al mover los dedos, puede detectar cómo el movimiento va hasta el antebrazo y el brazo, para que pueda, él les muestra cómo un estímulo distal tiene un efecto, vamos a decir, en el codo, en una parte proximal. Los dedos son más distales al centro de nuestro cuerpo que el codo, ¿ya? Entonces, ese tejido conectivo está de moda. Miren, ese tejido conectivo es lo que hace la diferencia entre la medalla de oro y la medalla de plata en las Olimpiadas. Es lo que hace que Vidal sea uno de los jugadores chilenos más reconocidos. Y es lo que hace o lo que hizo que muchos deportistas de élite pudiesen desarrollar, pudiesen ir a competir por esas medallas, por ese podio. Ese tejido conectivo que durante muchos años no se consideró. Para trabajar y para tener conciencia de ese tejido conectivo, necesitamos explorar la forma en que nos movemos, que ya habíamos dicho que es lento, no ir hasta el límite, y la otra, lento, no ir hasta el límite, ¿y cuál es la otra? Y el menor esfuerzo. Y el menor esfuerzo. Exacto. No hacer no ir al límite, sino que hacer lo que sea digno y conveniente, no esforzarte, no sobrepasar tus capacidades. Entonces, para explorar ese tejido conectivo, eso es otra de las coincidencias, como dijimos, con Sintergética, es el aspecto relacional. Estamos trabajando con esta estructura que une, que conecta este tejido conectivo, y lo más importante es que ese tejido conectivo se nutre por algo que es tan sencillo. Se nutre principalmente de agua. El tejido conectivo, la fascia, es un depósito de agua. Es el principal depósito de agua. Y miren, esto sí va a meritar que le entreguen a Gloria Cárcamo, a Atzima, ahí a estos jóvenes de Atzima,
Vaya, una plata, pero importante. Miren, ¿cuál es el principal dolor de la sociedad metropolitana, de la sociedad urbana a nivel mundial? ¿Cuál es el principal dolor? ¿Qué es lo que recurrentemente encontramos en la casa, en el trabajo, en el gimnasio, en la escuela? ¿Qué es el principal dolor? La Estrés. falta de amor. Zona lumbar. ¿Quién dijo por ahí zona Estrés. lumbar? Zona lumbar. Yo era. Dolor de espalda. Dolor. ¿Quién dijo dolor de espalda? Por favor, ¿quién dijo dolor de espalda? Yo, la Marcela. La Marcela, bien. Yo. Ese, Marcela, ese, Angélica, ese es el principal dolor. Ese es lo que ha hecho que estos productores de analgésicos y desinflamatorios se llenen la bolsa de plata. Ese es el principal dolor que aqueja a la mayoría de personajes que vivimos en zonas urbanas, en zonas metropolitanas. Ya. Y estos señores que están trabajando sobre la fascia en Alemania, en Estados Unidos, en Italia, han encontrado que muy posiblemente, porque evidentemente cada paciente es un universo, pero muy posiblemente el causante del dolor de espalda es, ¿cuál creen ustedes que es? El estrés. El estrés. Sí, el estrés efectivamente impacta sobre la fascia. Posición. Mala posición del. Sí, El alguien de exceso de anatomía, tensión, el exceso de tensión, el exceso de tensión. Sí, el exceso de tensión, el estrés va por ahí, pero hay un elemento que uno de los médicos que esté por aquí que nos diga anatómicamente cómo se llama ese componente que hace o que posiblemente sea el origen del mayor síntoma doloroso de todos los que vivimos en ciudades. ¿Quién dijo yo? Yo estoy pensando que es la falta de hidratación de la fascia. ¿Cuál fascia, Omar? Pues es que ahorita con lo que usted habló yo me acordé mucho de la partícula de Dios, porque la fascia cumple la misma función, que es un campo ordenante y contenedor, y yo lo asocié fue con eso, ¿Sí? con que la Es fascia eso. viene a ser lo mismo. Es un campo contenedor, pero en términos médicos, anatómicos, es la fascia toracolumbar. Repito, es la fascia toracolumbar, que está distribuida desde los omóplatos hasta la zona lumbar, la zona Miguel. de fosas renales. ¿Sí? Habla Ere. Erendira. Erendira. Hola. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo. Fíjate que hay algo muy curioso desde el punto de vista de la geometría del cuerpo. Nosotros tenemos dos cinturas, ¿sí? La cintura escapular, que estaría con su base en los hombros y con el vértice en la quinta lumbar. Ajá. Y luego hay lo que es la cintura pélvica, cuya base del triángulo estaría en la pelvis y el vértice estaría, si no mal recuerdo, ahí sí, discúlpenme por no tener el dato preciso, pero me parece que también es la quinta dorsal. Entonces son dos triángulos que se forman ahí, uno con un vértice hacia abajo y el otro con el vértice hacia arriba. Eso correcto. también va en relación a los músculos, a cómo están distribuidos y la forma en la que interactúan como si fueran los tirantes de un puente. ¿Sí? Entonces, todos los músculos, si se fijan hacia los hombros, ¿sí? Los músculos también forman un triángulo, ¿sí? Sosteniendo todas las vértebras, si lo recuerdan, ahí forman un triángulo. La manera en que movemos esos dos triángulos, sobre todo cuando caminamos, es lo que le da el equilibrio
de tensión y relajación a toda la espalda. Sí. Gracias, Erendira, por tu aporte. Sí. Efectivamente están esos dos triángulos delimitados en la biología, o sea, físicamente, y los que trabajan sobre el cuerpo físico etérico también se trabajan. También están esos dos triángulos se denominan triángulos de energía ancestral. Y nosotros, los que hacemos alguna disciplina, alguna terapéutica física, efectivamente tenemos el triángulo inferior que tiene su base en la zona lumbar y tiene el vértice que llega, digamos, a la columna cervical, a la parte cervical de la cadena vertebral. Y tenemos el otro triángulo que tiene su base en los hombros y tiene el vértice inferior en este caso a nivel entre la lumbar 2 y la lumbar 3. Entonces son esas dos estructuras, pero qué bueno que tocas ese punto, porque ahí es donde viene el aporte que quiero hacer al final. ¿Ya? Entonces, esa fascia toracolumbar es la principal, o lo que se ha encontrado que es lo que genera ese dolor en la espalda. Doctora Helga Braun, adelante, maestra mía poderosa. Gracias. Es que solo quería agregar, sin tener muy elaborado el pensamiento, pero yo creo que lo principal es el sedentarismo, es decir, que es nuestra vida sedentaria y que pasamos muchas horas sentadas y eso hace que ciertos músculos claves que siempre están en flexión. Y después, si además dormimos de lado, encogidos, están, por ejemplo, el músculo, el psoas, no sé si lo ubican, Sí, es el claro, que claro. afecta la cadera. Ese, por ejemplo, es un músculo clave también, dicen, en los dolores, porque pasa muchas veces flectado y bueno, y después hay otros que ya tal vez entramos en otro tema, pero y eso obviamente está relacionado con las fascias que también se acortan y eso yo creo que causa mucho dolor y además que educamos a los niños a sentarse, que ellos en forma espontánea no estarían sentados jamás 6 o 8 horas al día. Y después tenemos adultos que no logramos mover. Porque ya nuestra sociedad es así, es una sociedad sedentaria y nuestras mayores actividades lo hacemos sentados. Entonces, yo creo que de ahí parte, esto sí que es como un problema de nuestra cultura sedentaria. Sí, tienes toda la razón, el sedentarismo es una de los factores que hace que ese elemento, esa fascia toracolumbar, se cristalice, se anquilose, se deshidrate y evidentemente es como un tejido quebradizo. Imaginemos este pomelo que tenga la sustancia que separa a cada uno de los gajos, digamos que esté duro, que esté anquilosado, que esté fibroso, evidentemente nos va a dar más trabajo disponer el pomelo para tomarlo. Bien, eso que dice la doctora Helga Braun es cierto. Así como les dije que la fascia es un gran depósito de agua, y si le agregamos el sedentarismo, entonces la fascia, pueden consultarlo en internet, pueden ver una fotografía de una fascia sana, como es un tejido, es una red intrincada de fibroblastos y agua y proteínas que está ahí, así está digamos, el tejido facial, y cuando está anquilosado se hace así, se hace como así. Evidentemente, mover esto
mover esto es más difícil que tratar de articular esto, porque la fascia está estructurada en algo que nos habló Carlos Castaneda, un hombre por acá del territorio del norte de México. Habló de algo que se llama tensegridad, que lo podemos definir como un equilibrio dinámico entre elementos, entre componentes. Entonces, para poder experimentar esa fascia, para poder moverse de manera consciente, necesitamos no estirar. Por favor, esa palabra necesitamos como reconsiderarla y reeducar nuestro lenguaje. Lo que vamos es alargar. Y para alargar vamos a deslizar las fibras de la fascia. De hecho, si lo buscan en internet van a encontrar cómo están las estructuras de la fascia que envuelven al paquete de músculos. Aquí están los músculos y esto es la fascia. Van a encontrar cómo se mueve, cómo se deslizan. Es un deslizar de las fibras de músculo, sean fibras rojas o sean fibras blancas, o sean inclusive nervios o tendones. El tendón también es una fascia que se deslizan suave. De tal manera que si yo voy rápido, pues no tengo oportunidad de hacer conciencia. Si yo voy hasta el final, pues menos. Por eso es muy importante que el movimiento sea un movimiento suave, gentil, para que puedas tú conocer y puedas aprender a moverte. ¿Ya? Entonces, eso es el otro punto que yo les quería tocar, que es que se trabaja las fascias, ese tejido conectivo, ese vínculo. Estamos vinculando dos estructuras que se quieren mover, que si entendemos o si para nosotros está bien hablar de que el movimiento es inherente a la vida, estamos en esos niveles. Y para experimentar, para deslizar nuestra fascia, necesitamos hacerlo lento, no ir al final y no excederse. ¿Ya? Para después que no te quejes, porque si te vas a una fiesta y dices, dame otro pedacito de torta, otro pedacito de pastel, y tú ya no, y que porque la comadre o tu amiga te lo invitó y te tomas ese pedazo de torta y te indigestas, después te enojas con tu amiga, pues simplemente decir, no, es suficiente para mí, con esto es suficiente. Entonces, ese es el otro punto. Y ya quisiera contarles cómo estas estructuras físicas, tangibles, concretas que están ahí, se pueden vincular con estructuras más sutiles. Y ahora voy a tomar la teoría de Madame Blavatsky y Yanni Besant para hablar de cómo, ya nos vamos a ir a otro pedacito más para arriba, de cómo a través del movimiento consciente podemos permitir que tu alma se exprese. Ay, me metí ahora sí en camisa de 11 varas con ese tema, pero va, desarrollémoslo. Miren, hablamos de que el cuerpo físico, que lo podemos tocar, que es medible, que es pesable, que se puede analizar y que un análisis de un trabajo de gabinete me puede indicar los parámetros de mi biología, cómo está funcionando. Esta parte de la medicina manual etérica nos habla que estamos envueltos en un cuerpo energético que nosotros le conocemos como etérico, le conocemos como quinto cerebro, lo conocemos como campo activado de electrones, pero a fin de cuentas es un espacio que está ahí, un espacio energético y que se puede hacer evidente con los ejercicios de manos, que podemos frotar, podemos aplaudir y luego podemos sentir, podemos tener esa sensación del cuerpo físico etérico, del cuerpo etérico energético que está ahí.
Lo podemos ver y lo podemos mover y mover y direccionar. Podemos hacer muchas cosas con el cuerpo físico etérico. Bien. Perdón, con el cuerpo etérico. Después tenemos el cuerpo emocional. El cuerpo emocional está compuesto por ese movimiento de neuropéptidos que generamos a nivel de la corteza cerebral y que se transmite a la corteza motora esa sensación de placer que tienes cuando haces un movimiento ordenado, rítmico, sin excederte, deslizando, gentil, amoroso. Entonces, ese cuerpo emocional es más sutil que ese cuerpo energético del que hablamos. Y ese cuerpo físico, ese cuerpo energético y ese cuerpo emocional está cubierto por otra estructura que es un cuerpo mental, que sabemos, lo hacemos mucho en los trabajos de sanación, que es el cuerpo mental. Es esa otra estructura más sutil que los que preceden. Bien. Según Madame Blavatsky y Annie Besant, esos tres cuerpos comprenden la personalidad, y nuestro trabajo como almas encarnadas es armonizar esos tres cuerpos para que pueda existir el canal que le llaman, que se llama en sanación el hilo del Sutratma, que no es otra cosa que lo que Madame Blavatsky y Annie Besant les llaman el cuerpo causal, y también en otras literaturas se le conoce como el alma. Repito, esos tres cuerpos, físico, etérico, emocional y mental, se conectan con otra estructura que le llama a Madame Blavatsky cuerpo causal, que nosotros podemos aventurarnos a llamarle como alma, que es simplemente un canal, una manera de contactarse. El cuerpo mental inferior, vamos a llamarle, el cuerpo mental concreto, el cuerpo mental que nosotros podemos experimentar con nuestros pensamientos, se puede conectar con otro cuerpo también mental, pero es más sutil, y se conecta, me peleé para que lo puedan ver, se conecta a través de ese canal o de ese espacio que le llaman el cuerpo causal o el alma o el hilo del Sutratma, si tú lo quieres ver así. Pero es únicamente el paso de un cuerpo mental, una serie de sinapsis que se producen aquí, con otro cuerpo mental superior. Y ese cuerpo mental superior, que se llama manas, es el que envuelve a toda la estructura que lo precede: el cuerpo físico etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Están envueltos por esa otra estructura que se llama manas. Esas 5 estructuras están envueltas por otro cuerpo que es un cuerpo emocional, espiritual, es un cuerpo emocional todavía más sutil, y que en esta filosofía que dio origen a la teosofía se le llama como Buddhi. Eso es lo que se conoce, que en sanación hablamos como Buddhi. Es ese cuerpo emocional superior, es el amor de Dios que nos envuelve a través de ese cuerpo emocional superior. Y todos esos 6 cuerpos que nos preceden están envueltos por otra estructura que se llama Atma. Ese es el cuerpo espiritual superior, es el que nos engloba como personas, como sociedad y como humanidad.
Entonces, esos 7 cuerpos están presentes en ti, están presentes en ti, están presentes en ti y están presentes en mí. Y están presentes en todos. Para que tu alma, desde esta propuesta también que les quiero compartir, para que tu alma se pueda expresar, necesitamos hacer el movimiento. Si este es un movimiento de transformación, para regresar a los planos sutiles tenemos que hacer un movimiento de transmutación hacia arriba. Y ese movimiento de transmutación se hace desde tu cuerpo físico, desde tu biología molecular, desde tus músculos, huesos, fascias y tendones. Desde todos estos tejidos, estos 3 componentes de la anatomía, del ectodermo, del endodermo y del mesodermo, que se van a ir en el movimiento ascendente de transmutación. Cuando te mueves conscientemente, ordenas tu cuerpo, ordenas tus músculos, tus huesos, tus tendones, tu cadena vertebral, ordenas toda tu biología. Si te mueves conscientemente a nivel biológico, también te vas a mover conscientemente en tu psicología, en tus emociones, en la calidad de tus emociones que produces día con día. Y entonces ahí estás en capacidad de reaccionar de manera diferente a lo que se te presente día con día. De reaccionar de manera inteligente ante esa emoción. Emoción e inteligencia que se creían separadas, no es cierto, están ahí presentes. Y después que ordenas tus emociones, tus pensamientos van a ser pensamientos con una mayor calidad. Y digo calidad para que se pueda englobar en estos sistemas que estamos aquí, en estas partes terapéuticas y de desarrollo interno. Si logras tener emociones de calidad, tus pensamientos van a ser de mejor manera, van a tener una vibración más alta, vamos a llamarles. Van a ser de mejor calidad. Entonces, ordenaste tu cuerpo, ordenaste tu cuerpo energético, ordenaste tus emociones, ordenaste tus pensamientos, ordenaste tu mente, llamémosle esta mente de sinapsis por poner una situación de gráfica, ordenaste la mente inferior. Bien, en ese momento tu cuerpo causal se abre, tu alma se puede expresar y tu alma se puede manifestar. Y entonces todo tú vas a estar conectado con la tríada espiritual. Vas a estar conectada con Manas, con Buddhi y con Atma. Y todo inició en tu cuerpo físico, con movimientos sutiles, con movimientos amorosos, con conocerte, con modificar la manera en que te mueves, en que te desarrollas. Cuando eso se da, entonces el cuerpo causal del que nos habla la teosofía, en particular esta teoría de Annie Besant, tu alma se puede expresar. Y entonces estás en capacidades de dar tu nota. En la consulta, en la cancha de tenis, en el salón de baile, en tu cocina. Ahí vas a dar la nota. Desde esa conciencia al moverte. Entonces tenemos esas 2 maneras de mirarla. Moshe Feldenkrais nunca habló, bueno, que yo sepa, nunca habló de estas cuestiones, llamémosle espirituales, de esas cuestiones álmicas espirituales. Sin embargo,
bueno, y creo que lo hizo porque él se desarrollaba en un ambiente académico, universitario. Entonces, muchas veces cuando uno llega a ambientes académicos universitarios y empieza con estos conceptos de alma, de espíritu, la gente tiene un poco de miedo. Y fíjense, se lo digo con toda claridad, con los colegas tienen un poco de miedo entrar en esos terrenos, porque se salen de esta filosofía cartesiana en la que nosotros vivimos. Entonces, cuando logramos ese movimiento de transmutación, de regresamos a casa, el cuerpo causal, nuestra alma, se puede conectar con planos superiores de conciencia y entonces es cuando puedes dar tu nota. Y todo fue a través de un movimiento consciente, de un movimiento armónico, de un movimiento gentil, suave. Así es que prueba. Y ahora te pido nuevamente, lleves tu atención a cómo estás sentada. ¿Cómo está tu espalda? Ahora que sabes que esa fascia toracolumbar es el origen y la solución de muchos de la principal dolencia física que tenemos los seres humanos. ¿Cómo está esa estructura? ¿Cómo está tu espalda? ¿Cómo está tu zona lumbar? ¿Cómo está tu zona dorsal? ¿Cómo está tu zona cervical? Y algo muy importante, escúchame bien, ¿cómo está la articulación de tu mandíbula? ¿Cómo está la articulación de tu mandíbula? En el entendido que la articulación de la mandíbula está muy cerca de esta pantalla somatotópica que son los oídos, y la pantalla somatotópica de tus oídos y la articulación temporomandibular tienen una conexión directa con el cerebro límbico. No le vayas a decir a nadie, pero tienen una conexión con el cerebro límbico. De tal manera que cuando tú tienes apretada la mandíbula, ¿a quién quieres morder? ¿De quién te quieres defender? Libera tu mandíbula. Y te doy un tip. Te doy un tip. Con tu lengua, humedece tus labios. Con tu lengua, humedece tus labios. Para que te des cuenta si tu mandíbula tiene un exceso de tono. Si estás apretando tu boquita. Si estás apretando tus labios. Revisa cómo estás. Si el glúteo derecho está más presente en tu conciencia, en el contacto con la silla, o es el glúteo izquierdo. ¿Cómo están apoyados tus pies, las plantas de tus pies? ¿Cómo está tu cabecita? Imagina que alguien desde el techo del cielo, de la parte superior de tu habitación, toma la parte más alta de tu cabeza, toma hay un hilito ahí y lo estira. Estira ese cordón, ese hilo de plata y lo estira. Y percibe si toda la cadena de ganglios simpáticos de tu espalda se mueve, se desliza, se acomoda. Revisa cómo está el músculo esternocleidomastoideo, el músculo que abarca la articulación de la mandíbula, que baja al cuello y que llega hasta la articulación de tu clavícula. Por favor, lleva tu atención
a tus músculos trapecios y libera. Lleva tu atención a los hombros. Libera tus hombros y permite que puedas ser consciente de cómo tu escápula se mueve cuando el aire entra en tus pulmones al inhalar y al exhalar. Inhalas y exhalas. Lleva tu atención a tus hombros y desde ahí lleva tu atención a tu corazón. Y percibe, siente, y si no lo imaginas, cómo tu corazón tiene dos movimientos, uno en sístole y uno en diástole. Y ve si esos movimientos de tu corazón los sientes en tus manos, en tus palmas, en los dedos de tus manos. Y ahora sí, lleva tu atención a la respiración. Lenta, profunda, rítmica y con pausa. Tu estómago crece y bota el aire. Y saber que este movimiento tan sencillo que se puede realizar en cualquier parte, en cualquier momento, te puede regresar a la vida. Y te permite que tu alma cumpla el propósito por el que encarnó. Esta metodología, este método, es una forma de vida. Bienvenida, bienvenido a esta nueva forma de vida. Poco a poco, lentamente, si tenías tus párpados cerrados, tus párpados abajo, por favor te pido que los abras lentamente.
y revisa si algo cambió en tu entorno. Posiblemente veas al facilitador con pelo. Ya le salió el pelo al facilitador. Tienes necesidad de hidratarte. De tomarte un matecito, un chocolate. Tienes ganas de estar con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu compañera, con tu compañero. Bueno, pues es lo que yo tenía para compartirles en este día. Gracias a las compañeras de Atsima. Gracias Chile, gracias Argentina, gracias México, gracias Colombia. Gracias a todos. Aquí veo a varios conocidos, conocidas. Gracias a ti, amigo querido. Me quedé para ir a acostarme, relajadísimo. Si quieren ir a descansar, adelante, adelante. Ya, Gracias, entonces, Miguel Ángel. Estamos en otra dimensión ahora. gracias, estamos todos aquí. Ahora déjenme darle la palabra a mi maestra. Yo llegué a Chile un día, ya sea método Feldenkrais, y busqué en la web. Entonces busqué yo a un colega en Chile. Y resultó que encontré a la kinesióloga, sí, es kinesióloga Patricia Bustos. Ella es, o era, no sé, la presidenta de la Asociación Chilena del Método Feldenkrais. Pues resulta que estuvimos platicando de varias cosas, a lo mejor ya no se acuerda de mí, porque antes sí tenía pelo. Pero platicamos de varias cosas y yo le dije que estaba en Chile porque iba una caravana de unas personas que tenían ahí unas situaciones muy raras que curaban así con el campo físico etérico y ese tipo de cosas. Y le hablé de sintergética y un día me escribió un WhatsApp y me dice, oye, me metí a estudiar sintergética. Se metió a estudiar sintergética Patricia Burgos y se hizo sintergética. Entonces aquí está y me gustaría saludarte. Te saludo, Pati. Me gustaría que participaras en este encuentro, en esta dinámica, reconociendo todo tu trabajo, todo lo que has hecho en Chile por el método. Espero no haber cometido muchos errores y si cometí errores te pido me excuses, por favor. Así es que escuchamos a Pati, aquí está. Patricia Bustos, adelante. Hola Miguel Ángel, gracias por la invitación. Te felicito por tu manera de transmitir el método Feldenkrais y la sintergética. Yo la verdad de sintergética alcancé a hacer creo que 3 módulos porque justo no se hizo el siguiente, me metí en la mitad de una formación y luego no se volvió a hacer. Y bueno, después nos pilló la pandemia, todo eso, pero la verdad me hizo mucho sentido con lo que es Feldenkrais. Yo trabajo mucho desde Feldenkrais y la kinesioterapia. Lo mío se llama cuerpo en movimiento, porque tal como decía Miguel Ángel, el método Feldenkrais es la atención consciente hacia el cuerpo para darnos cuenta de nuestros hábitos, puesto que en el movimiento, en la acción, están presentes nuestro pensar, sentir, emocionar. Entonces no nos movemos siempre de la misma manera. Es cierto, hay emociones que a veces se quedan un poco crónicas. Tenemos hábitos de movimiento, pero también hábitos de emocionar, ¿ya? De reaccionar también. Y la verdad, Miguel Ángel, con
Feldenkrais y la sintergética, bueno, lleva mucho tiempo, yo solamente logré hacer algunos módulos. Te agradezco mucho la invitación. Acá en Chile yo trabajo, hago clases online, y bueno, tengo una página donde transmito mucho del método, que es cuerpoenmovimiento.com. Así que, bueno, nos mantenemos en contacto de repente con Miguel, me informa de actividades de sintergética, y por ahí voy tratando de confluir estos dos métodos, digamos el método Feldenkrais, con esta forma de ver la vida desde lo espiritual. Así que fue muy lindo y te agradezco la invitación, Miguel Ángel. Pues ahí tienes a Nancy Cárcamo, Gloria Nancy Cárcamo, que es tu compañera de sintergética. Ella, si quieres... es que está por Nancy. Sí, yo la conozco por Gloria. A ella, cualquier cosa, a ella reclámale. Yo dije, yo no quiero, yo no me considero apto para esto, y ella estaba ahí, me invitó. Así es que, y aquí está otra de tus alumnas, Luisa Villarroel, ella también está... Aquí también está en la sala, Luisita Villarroel, es tu alumna en online. Ahí está Luisa. Luisa bueno, es alumna de hace mucho tiempo, está en clase conmigo. Otra cosa. Sí, qué bueno que dices eso. Y el que avisa no engaña, el que avisa no es traidor. Este método es adictivo. Repito, quien quiera meterse a estudiar o hacer Feldenkrais es adictivo, que conste que no se les avisó. Así cualquier cosa reclámenle a Gloria Cárcamo, porque es adictivo, porque genera estados de bienestar y entonces andas por la calle feliz. Entonces eso es importante que lo sepan, que esto es adictivo, es una manera, es una forma de ver la vida, es una manera diferente de ver la vida, ni buena ni mala, es una manera diferente, y aquí estamos en este camino. Pati, muchas gracias por coincidir, por escuchar a aquel loco que te habló de sintergética. Yo decía, me va a jalar los pelos, pero no, mira, se animó a hacer 3 módulos, entonces pues esperemos aquí a ver qué pasa. Aquí está también pues Meche, Josefina, Nelly, Gregoria Esther, Jenny, Carmencita, ahí está también. Bueno, están muchas, está Marcela de Argentina, bueno, varias personas aquí están. Está la doctora Raquel Carrasco, mis respetos, Hare Krishna, querida doctora. Me salí un ratito porque se cortó aquí internet como 10 minutos o 15 minutos. Así tranquila, que no pasa nada. Está Lucy Valencia también está en México, ella es la que nos ayuda con aquí en México, organiza cursos avanzados. Pati la también. Está la doctora Rosario Ramos, ahí está, mira Lucy, hola. Y bueno, varias compañeras, está Cristina Orellana, allá en Chile, catedrática, es mi maestra de la Universidad de Concepción, Lubina, o sea, hay un grupo selecto, nos juntamos aquí. Y bueno, pues ya platicamos, ya avisé que es causa adicción. Después no vayan a ¿cómo se llama? A decir, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? ¿Verdad, Lucy, que causa adicción? Bueno, pues es lo que yo tengo que decirles, con muchas ganas de verles, de abrazarles, de platicar con ustedes. Nora es la que aparece aquí, es Nora Londoño de Colombia, ¿sí? María Jesús Hola, Miguel, Burgos de sí. España. Es Nora de Colombia, ¿cómo te parece? Nora, yo te debía, hace unos tiempos nos escuchamos y me hizo esa pregunta de cómo con el movimiento consciente podíamos hacer que el alma se expresara, y tal vez no se lo contesté, pero bueno, ya ahorita creo, dije algunas otras cositas por ahí igual y quedó un poquito más claro, Norita. Sí, muchas gracias, claro que sí. A ti, Erendira, a todos participativos, a ver cuándo nos juntamos y nos tomamos un vinito chileno ahí con la doctora Mercedes Espinosa, que nos cante. Ay, qué rico. Con Josefina. Bueno, tantas queridas compañeras aquí. Solo la doctora Dijiste la palabra mágica, vinito. Vinito chileno, pues sí, si no, no tiene caso. Así es que la profesora Dina, o sea, varias compañeras aquí
de varios países y un gusto. Gracias por escuchar a este pelón, a este pelado. Pero bueno, así es la vida. Muchas gracias, Nancy. querido. Muchas gracias por tu Gracias, Miguel disposición Ángel. siempre. Muchas gracias. Gracias, Hare Krishna. Muchas Gracias gracias, a Miguel todas. Ángel. Gracias. Chao. Gracias Miguel Ángel y a Nancy y a todos. Gracias a Tan todas las posible. amigas chilenas. Oye, tómate una foto. Oye, Liliana, saludos. Liliana, Eso, una foto. Raquelita. un Merce, abrazo. Nancy. La doctora Helgar aquí también. Oye, ¿por qué no tomas una foto, ¿qué hace, Gloria? Vivi? Sí, hemos estado. Que enciendan su cámara. Enciendan la cámara y nos tomamos una foto. Eso. Ahí, todas. Ah, mira, aquí está María de Estados Unidos. María de Gracias, Lourdes Miguel Ángel. también. Sí, nos tomamos una foto ahí, Nancy, para que quede, para que después no haya reclamos, que llegan allá a clase con la profesora Patricia Bustos para que sepas, Pati, quién, que causa adicción, que ya otros. Mira, aquí está también Anita. Bueno, varias gente aquí. Qué bueno, qué bueno.